Centremos nuestra atención en el trabajo, manejo y análisis de datos masivos para la democratización del conocimiento, aplicación de Machine Learning a la producción científica mexicana de 2000 a 2024. Presenta el doctor Santiago Arceo Díaz. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buen día, muchas gracias por el espacio. Bueno, vamos a comenzar, entonces solo comparto pantalla y por favor les pido que me digan si se puede ver. Listo. Ah, perfecto, me da gusto. Muy bien. Bueno, perdón, primero que nada me gustaría agradecer al comité organizador de este evento. Pienso que es un evento que pues abre estos espacios para que podamos compartir el trabajo que algunos estamos haciendo pues en ciencia de datos, ¿no? Entonces, solo para confirmar si se ve la pantalla. Sí, doctor, adelante. Ah, ok, muchas gracias. Muy bien, entonces, bueno, el título ya lo vieron. Este trabajo fue desarrollado con una colaboración entre el personal de la Universidad de Colima y también del Tecnológico Nacional de México. El objetivo de este trabajo era, pues, contestar a la pregunta de cómo ha ido evolucionando la publicación científica en México a partir de los datos que hay disponibles, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era medir, analizar y utilizar indicadores bibliométricos para hacer una descripción de la evolución de la producción científica en México en los últimos 24 años. Para estos datos utilizamos el catálogo de OpenAlex como fuente de información, una herramienta que se conoce como Pub Analyzer, que sirve para la recuperación de los datos a partir de la base de datos, y unas herramientas de Machine Learning como clustering jerárquico para identificar los patrones, ¿no? Que observamos en los campos del conocimiento. Entonces, los objetivos particulares fueron examinar la evolución temporal de la producción científica nacional, identificar las disciplinas y el conocimiento con más crecimiento en este periodo, y también tratar de reconocer los tipos de aplicaciones que presentan un factor de impacto, una mayor cantidad de citas dentro de cada área del conocimiento. La base de datos OpenAlex fue nuestra fuente principal de información. Es una base de datos de libre acceso que conecta una gran cantidad de trabajo de investigación científica y bueno, que tiene una gran consistencia cuando comparamos sus registros contra otras bases de datos internacionalmente reconocidas como Scopus, ¿no? De los indicadores de OpenAI se seleccionaron algunos para hacer este estudio. Por ejemplo, el número de autores, el número de citas, la temática del trabajo, la fecha de publicación, si el trabajo era de acceso abierto o cerrado y también si tenía financiamiento o no. Y bueno, clasificamos toda esta gran cantidad de información en 4 dominios, 26 campos, 252 subcampos y 4.516 temas. En esta presentación voy a presentar nada más los resultados del análisis hasta al nivel de los campos. Actualmente estamos trabajando en los subcampos, que pues nos va a dar información valiosa que ayude a corroborar parte de lo que voy a presentar aquí. Entonces, bueno, ¿qué variables utilizamos para el análisis? Primero que nada, algunos identificadores de la fuente, es decir, pues, el ID del artículo, datos de publicación, como ya mencioné, citas, factor de impacto, el tipo de acceso, si era de acceso abierto o cerrado, quiénes eran los autores, cuántas citas tenían, con quién colaboraban, y también la temática y la clasificación de trabajo dentro de los campos del conocimiento. Lo que sabemos es que en la actualidad el acceso abierto es de vital importancia. ¿Por qué? Pues que ayuda a facilitar el acceso libre a los trabajos de investigación científica. Afortunadamente, la tendencia global ha ido a la alza ante el acceso abierto. Por ejemplo, les presento aquí un mapa. El mapa representa la proporción de artículos de acceso cerrado contra abierto, donde los colores café oscuro son más artículos en acceso cerrado y los colores más cercanos a las tonalidades azules son más artículos en acceso abierto. Este era el panorama de 2012. Como verán, hay una gran cantidad de países que se manejaban todavía en su mayoría con acceso cerrado. Esto, si lo comparamos a 5 años después, podemos ver cómo fue pues mejorando en términos de la libertad de poder acceder a los trabajos de investigación,
y eso se mantuvo, por ejemplo, para 2022. Entonces, bueno, la tendencia global es que cada vez sea mucho más frecuente que la investigación científica se publique en revistas de acceso abierto. Ahora, en términos del acceso abierto, tenemos varios tipos, ¿no? Quien está familiarizado con la bibliometría los conoce, algunos que vamos empezando no tanto, pero básicamente son los siguientes. El tipo diamante, en donde los autores no pagan por publicar y los lectores no pagan por acceder al trabajo. El financiamiento de los costos asociados a publicación viene por parte de instituciones que pueden ser, por ejemplo, instituciones gubernamentales. Luego tenemos los accesos tipo oro, en donde sí hay costos de publicación que puede que sean pagados o por los autores o por las universidades o centros de investigación a los que corresponden. Luego tenemos los trabajos que están en acceso verde. Los acceso verdes son trabajos que podría ser que sean de paga, pero que sin embargo se ubican también en bases de datos como preprints, o sea, versiones preliminares, y que esas sí son de acceso libre. En este, o quien trabaja en la física o en la astronomía, quizás reconozca la base de datos Archive, ¿no? Donde uno puede descargar preprints con la aclaración, pues, de que no son las versiones finales, pero pues con la gran ventaja de que podemos observar en qué se está trabajando y pues que no nos cuesta. Luego tenemos los acceso híbrido, que son trabajos que pueden aparecer en revistas de paga, pero algunos de estos trabajos específicamente son liberados de manera gratuita. Esto se observó mucho, por ejemplo, en la pandemia, cuando era vital que los investigadores del área de la salud supieran cuáles eran los avances y entonces pues no siempre contaban con los recursos, ¿no? Entonces muchos trabajos que se consideraban prioritarios se abrieron para que pudieran ser pues leídos libremente sin costos. Y luego está el tipo bronce. Estos son trabajos que aparecen gratuitos por un periodo limitado de tiempo y luego vuelven a hacer trabajos por los que se requiere pagar. Y por último, acceso cerrado, ¿no? Donde todos pagan, tanto autores o instituciones como los lectores, por acceder a ellos. Esto, si uno lo estudia en términos de la gran cantidad de trabajos científicos que aparecen todos los días, nos lleva a que tenemos enfrente de nosotros un mundo de datos, ¿no? ¿Cómo podemos estudiar qué patrones existen en las publicaciones cuando nos enfrentamos al gran reto de que todos los días sale una gran cantidad de artículos? Y es aquí donde el Machine Learning nos puede ayudar. En este caso, nosotros optamos por, una vez depurada la información, utilizar un algoritmo de clustering jerárquico para tratar de encontrar patrones dentro de los datos de publicación. La metodología que seguimos fue básicamente primero delimitamos el estudio, entonces nos enfocamos solo en trabajos entre el año 2000 y el 31 de diciembre de 2024 para tratar de tener años completos. Luego utilizamos la API pública de OpenAlex y la herramienta PubAnalyzer para extraer los datos. Logramos extraer cerca de 833.333 registros entre los cuales se ubican artículos, metadatos, libros, artículos asociados a congresos, una gran cantidad de diferentes trabajos, ¿no? Después utilizamos Python y la biblioteca Pandas para, pues, el manejo de la información. Y ya con la base de datos, lo siguiente fue, eliminamos todos los trabajos que no estuvieran asociados con una revista que tuviera ISSN, que no tuvieran un cuartil definido en el SJR, se descortaron trabajos donde no fue posible identificar un tema principal y se conservaron solo artículos, ¿sí? Dejando de lado, por ejemplo, otro tipo de publicaciones. Con esto aplicamos técnicas de clustering jerárquico y creamos o tratamos de buscar agrupaciones en las cuales pudieran englobarse los artículos de cada campo del conocimiento. Con eso fue mucho más fácil obtener algo de la interpretación a partir de los clústeres y bueno, eso se los presentaré en un momento. Entonces, bueno, el conteo inicial era de cerca de 740.000 documentos, una vez que se depuraron aquellos que no tenían un cuartil definido o una temática muy clara. Y entonces, bueno, aquí pueden ver a la derecha el mapa, ¿no? Nos enfrentamos ante un panorama súper amplio en donde vienen los campos, los dominios que son las ciencias físicas, sociales, ciencias de la salud y de la vida y después de eso tenemos todos los campos, ¿no? Entonces, bueno, con esto fue con lo que trabajamos. Nos enfocamos principalmente en artículos porque son cerca del 90% de la base de datos que recolectamos. Aquí en pantalla pueden verlo. Cada color corresponde a una temática y va desde el año 2000 hasta el año 2020. Primera cosa importante, aquellos trabajos que tenían más de una temática
fueron clasificados en su propio campo como multidisciplinarios. Entonces, aquí podemos observar que casi cerca del 60% de los trabajos en todos los años corresponde a trabajos que combinan una o más áreas del conocimiento, ¿no? Alguien hace rato preguntaba cómo crecer como investigador joven. Bueno, una manera es trabajar en retos que involucren la asociación de varias áreas del conocimiento. Y aquí está, ¿no? Cerca del 60% corresponden a eso. Después de eso tenemos trabajos en ciencias sociales, medicina, agricultura, ingeniería, física y astronomía, ciencias del ambiente y artes y humanidades. En conjunto, estos 8 conforman el 90% de los artículos en la base de datos. Después de eso tenemos a otras áreas que ocupan el 10% restante y como verán es increíblemente variado, ¿no? Campos que van desde la informática, la bioquímica, la energía, la química, las matemáticas puras, las ciencias de materiales, ¿no? Bueno, ¿cómo está la cosa en términos del acceso abierto? Aquí lo que están viendo en pantalla ahora es el total de trabajos clasificados de acuerdo a, perdón, el total de trabajos solo en los 8 campos principales, los que ocupan el 90% y están clasificados de acuerdo al tipo de acceso. Entonces, como verán, aún el porcentaje predominante por razones históricas, pero también porque se sigue utilizando, son los trabajos de acceso cerrado. Pero, si como pueden observar, esto varía de acuerdo al área. No en todas las áreas están las mismas proporciones. Y, por ejemplo, en el área de física y astronomía, ¿sí? Es más común que se utilicen todavía publicaciones que van directo a acceso verde, que significa publicaciones que están en repositorio. Después de eso, otras que van a acceso bronce, que significa revistas de paga que liberan sus trabajos temporalmente para que puedan ser leídos sin costo alguno. Dependiendo entonces del área, observamos ciertos patrones. En general, dejando de lado a física y astronomía, el patrón habitual es que la mayoría de los trabajos de acceso abierto sean de tipo oro. Después de eso, diamante, que se da sobre todo, como verán, en ciencias sociales y en humanidades, probablemente porque hay algún tipo de financiamiento de programas de apoyo para la investigación en estas áreas, ¿no? Y después de eso tenemos los accesos bronce. Entonces podemos observar claramente que hay diferencias importantes en el tipo de acceso que tienen los artículos de cada campo. Ahora, ¿cómo han variado a lo largo del tiempo? ¿No? Que era otra pregunta que nos hacíamos al inicio. Encontramos diferentes patrones. Primero tenemos a los campos que podríamos considerar líderes en términos de la publicación en acceso abierto. Estos son las ciencias sociales y las humanidades. Yo sé que son muchas curvas, pero básicamente son las curvas roja y verde que pueden ver aquí. Tuvieron una caída entre los años 2000 y 2005 y después de eso muestran un crecimiento sostenido que los lleva a ocupar el primer lugar. Esto habla pues de un apoyo quizás sostenido o creciente por parte de las instituciones de financiamiento que ha permitido que estas áreas se vayan desarrollando al menos en número de trabajos. Luego después de eso tenemos en segundo lugar a la medicina, a la agricultura y ciencias biológicas. En este caso también tienen una tendencia muy parecida, una pequeña caída y luego un repunte, pero se observa que cerca del año 2020 hubo una especie de desaceleración y entonces lo que vemos es una pendiente que se rompe un poquito y que los lleva a tener menos trabajos en acceso abierto que las áreas sociales. En el caso de la física y la astronomía, que por cierto es mi campo, yo me dedico a la astronomía bien, es bien interesante. Empezaron en el año 2000 con casi 50% de los artículos en acceso abierto, aquí se puede ver. Alcanzan siempre periodos estables, a veces hay un pequeño crecimiento, pero luego a partir del año 2018 más o menos podemos ver que se estanca. Esto nos habla que algo quizás está pasando en la física, en donde no se está quizás optando ya tanto por acceso abierto y se está regresando a acceso cerrado, o también una pregunta abierta es si no pasa porque existe migración de los investigadores a otros campos del conocimiento, por ejemplo, el campo multidisciplinario, ¿no? Después de eso tenemos a la ingeniería, el campo multidisciplinario y artes, que muestran un crecimiento sostenido, si bien la pendiente no es tan pronunciada, pero no se ha detenido. Entonces esperamos que en los próximos años sigan creciendo. Bien,
Eso era como un análisis preliminar. Después de eso utilizamos clustering jerárquico. Aquí podemos ver el gráfico, el índice de silueta en dos formas diferentes. Y lo que observamos es que la recomendación era utilizar 5 clústeres. ¿Cuáles son las variables y qué fue lo que separamos, no? Separamos los artículos en cada uno de estos campos del conocimiento, sí, los 27. Y lo que encontramos fue que debíamos dividirlo en 5 clústeres. Las variables utilizadas fueron el número de artículos, los autores, el número de instituciones, el factor de impacto, las citas y el índice H. También definimos una variable de crecimiento que es el crecimiento interanual, que es simplemente cuánto ha crecido el número de trabajo respecto al año anterior, ¿no? Y entonces con esto generamos la agrupación que pueden ver aquí. Este es el dendrograma, está cortado justamente al nivel de 5 clústeres, ¿sí? Y en cada uno de estos clústeres tenemos diferentes campos del conocimiento. Básicamente, el clúster uno habla de áreas que se enfocan mucho en la parte profesional, es decir, no se enfocan tanto a la investigación, sino más bien pura, sino más bien a la investigación de campo o aquella que tiene que ver, sí, con pacientes. Después de eso tenemos las áreas que tienen tanto componentes teóricos como prácticos, como la energía, la medicina, las ciencias sociales, las matemáticas, que es cada vez más común que sean aplicadas. Luego tenemos aquellas que se involucran directamente con campos experimentales y el campo multidisciplinario y la física y la astronomía forman su propio clúster. Aquí lo podemos ver. Entonces, cumplen ciertos patrones que no logran agruparlas perfectamente con las otras. Lo que ven aquí es un mapa de calor en donde utilizamos en este caso el promedio en cada uno de los siguientes rubros: número de artículos, instituciones, países, autores, índice H, factor de impacto, citas, crecimiento interanual, volatilidad, las citas promedio, sí, el crecimiento anual generalizado del número de trabajos. Y lo que observamos es básicamente lo siguiente: los tonos rojos significan que el clúster en cuestión está muy por encima del promedio en cada uno de los rubros considerados. Aquí podemos ver, por ejemplo, por qué física y astronomía formó su propio clúster y están muy por encima en casi todos los rubros, bueno, no todos, y en otros están por abajo. Entonces están muy lejos del promedio. Algo muy parecido pasa con el multidisciplinario. El multidisciplinario, como tiene una gran cantidad de artículos, ¿sí? Entonces, como verán, es el que está mucho más separado del resto y entonces por eso es que queda agrupado en su propio clúster. Entonces, con esto podemos observar dónde cada clúster se separa más del resto. Esto es más fácil de ver quizás en este gráfico de burbujas. Aquí lo que tenemos son cada uno de los clústeres, ¿sí? Y las citas representan la escala vertical y el tamaño de la burbuja representa el índice H promedio de los trabajos. Como verán, física y astronomía tienen la combinación de una gran cantidad de citas en promedio por trabajo, así como un índice H bastante grande también en promedio por trabajo. En los otros clústeres, otras áreas que destacan son la bioquímica, la neurociencia, las ciencias del ambiente, materiales y de la tierra. Y áreas que todavía están muy abajo, que probablemente están en crecimiento o publican en revistas que no tienen mucho factor de impacto, entonces por lo tanto no tienen tantas citas, son artes y humanidades, profesionistas de la salud, ingeniería química, veterinaria, cada una con sus particularidades, ¿no? Ahora, si observamos qué tanto han crecido, aquí estamos utilizando el crecimiento interanual. Este es el valor promedio. Los rombos significan áreas que pertenecen a las áreas STEM, o sea, que tienen como su principal lenguaje las matemáticas, y los círculos pertenecen a áreas que son más bien no STEM. Los colores corresponden a los clústeres, y entonces aquí lo que podemos ver es un crecimiento bastante distinto de acuerdo al campo del conocimiento. Por ejemplo, física y astronomía, a pesar de que tienen indicadores bastante altos y como ya habíamos visto en la gráfica de crecimiento respecto al tiempo, muestra un crecimiento interanual bastante por debajo del promedio. Esto puede deberse a, si la situación no es tan grave, simplemente a que el área ya alcanzó a su madurez y entonces pues ya no hay más trabajos que publicar. Pero pensamos que vale la pena investigar a futuro si esto no más bien se debe a que hay migración de investigadores a otras áreas del conocimiento y entonces quedaron clasificados en el campo multidisciplinario, por ejemplo, ¿no? Aquí, justo a un lado, está el campo multidisciplinario. Como verán,
también su crecimiento está por abajo del promedio a pesar de pues que tiene una gran cantidad de artículos. ¿Esto a qué se debe? Es cierto, empezaron bastante alto. Sin embargo, si ustedes observaron en el gráfico de barras estratificadas, más o menos en todos los casos era el 50%. Entonces no se ha observado un crecimiento tan grande. Por otro lado, tenemos áreas que están por arriba del promedio y que nos habla pues de un despunte, ¿no? La informática, por ejemplo, está por arriba del promedio, las ciencias de la decisión, la enfermería y psicología, que bueno, la salud mental es importante, la odontología, la ingeniería química, que pues es una de las actividades más importantes del país por nuestras características, la farmacología y la veterinaria, ¿sí? Entonces aquí podemos ver un crecimiento interanual diferenciado dependiendo del área. Por último, estudiamos también los perfiles dentro de cada uno de los campos principales, es decir, tomamos cada campo, aplicamos una segunda vez clustering jerárquico y dividimos todos para que fuera una comparación más equitativa en 5 clústeres. Y entonces son los que están viendo en pantalla. Los gráficos de radar tratan de medir qué tan alto está el campo en cuestión en términos de la cantidad de citas, el índice H, el factor de impacto y algo a lo que le llamamos el índice de éxito, que es básicamente una especie de división entre el número de citas y el número de artículos. Los valores están normalizados. ¿Qué es lo que observamos? Como verán, cuando un campo tiene rombos grandes, significa que hay dos grupos grandes de artículos que están equitativamente produciendo valores bastante altos en los indicadores. Por ejemplo, tal es el caso de las ciencias sociales. Entonces, ahí existen dos grupos de artículos que están dominando la cantidad total en términos de estos indicadores para esa área. Mientras que hay otros dos mucho más pequeños que quizás o se abandonaron o van empezando. Entonces, ahorita no muestran un crecimiento a un tamaño significativo. Hay otras áreas que están completamente dominadas por un solo grupo de trabajos, por ejemplo, las ciencias del ambiente, en donde podemos ver que el clúster principal cubre casi el máximo en todos los indicadores y después de eso el resto están muy por debajo. También podemos observar en la simetría si existe un equilibrio o no, es decir, por ejemplo, si dentro de un área se cumple que los trabajos que tienen un mayor número de citas también tienen un mayor factor de impacto, un mayor índice H, etcétera. Entonces lo que vemos es que no es equitativo. Por ejemplo, en agricultura y ciencias biológicas, quitando de lado al clúster que domina, tenemos aquellos en donde el balance está principalmente en un mayor número de citas que un factor de impacto grande o un índice H grande. La medicina, por ejemplo, está al revés. Quitando al clúster grande, los clústeres que siguen se caracterizan por mucho factor de impacto respecto al resto, un índice H muy alto, pero no tantas citas, ¿no? Entonces, con esto podemos analizar también esos patrones. ¿Qué queda pendiente? Es un trabajo en desarrollo, queda mucho por hacer. Una de las cosas que queremos hacer es estudiar los subcampos también y entonces poder ver cuáles son las temáticas específicas dentro de cada campo que están dominando la investigación científica en México, cuáles se han ido abandonando, cuáles son más prometedoras, ¿no? Todos buscamos crecer. Bueno, una manera de crecer es participar en trabajos que estén muy activos dentro de la actividad científica del país. Bueno, algunas conclusiones. OpenAlex es una fuente muy amplia y actualizada. Sin embargo, también sigue teniendo una cobertura limitada, ¿no? El sesgo del que hablábamos en el caso de Scopus. Muchos de nosotros tenemos trabajos en revistas que están, por ejemplo, en Latindex o en Índice Conacit. Y bueno, son trabajos de calidad. Sin embargo, no muchas veces son contabilizados por estas bases de datos, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta? Pues también tratar de hacer una recolección de esos trabajos para tener una visión más completa de qué es lo que hacen los investigadores, ya que existen áreas como la ingeniería, por ejemplo, en donde hay una gran cantidad de trabajos de este tipo y pues que no se reflejan, ¿no? Los indicadores bibliométricos, en particular el número de citas y el factor de impacto, deben interpretarse con cautela, ya lo vimos. Pueden estar influenciadas por diferentes hábitos. Por ejemplo, física es un área que se caracterizó en lo que observamos por colaboraciones internacionales bastante grandes, con una gran cantidad de autores, y pues esto en cierta manera refuerza que exista siempre producción, ¿no? Y existen otras áreas en donde tenemos grupos de trabajo pequeños, no mucha colaboración interinstitucional o internacional, y entonces pues no es quizás lo mejor analizarlos bajo la misma lente
porque los perfiles que observamos son bastante distintos. Otra cosa muy positiva, ya que los grandes retos mundiales, como el calentamiento global o las crisis energéticas, las crisis sanitarias, como ya lo vivimos con el COVID, involucran el esfuerzo de muchas áreas, es bueno observar que en México la investigación multidisciplinaria es una, pues, componente muy importante. Sin embargo, lo que vemos es que no ha crecido más allá de cómo empezó. Entonces, valdría la pena explorar cómo puede apoyarse más este tipo de investigación. Y bueno, respecto a los modelos de publicación, el acceso cerrado aún prevalece. Sin embargo, también se observa que hay una tendencia a la alza y también sería valioso para los gestores de las decisiones de a quién se financia tomar en cuenta el tipo de área del conocimiento y darles un apoyo, si se puede, claro, siempre bajo los recursos que haya disponibles, adecuado, ¿no? O sea, si yo veo un área que requiere o publica mucho en acceso dorado, entonces debo de garantizar que esto se mantenga para que la investigación siga llegando pues al resto de la comunidad científica, ¿no? Bueno, estas son algunas referencias, solo me queda agradecer, invitar a quien esté interesado a colaborar, pues a hacer contacto con nosotros y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santiago. En verdad está muy, muy bonito y muy interesante todo este análisis que nos presentaron hace un momento y ahorita. Estoy pensando sus conclusiones y tiene usted mucha razón. Tendemos a la investigación multidisciplinaria y eso es algo que a veces muchos compañeros y compañeras como que no les cae el 20 aún de que debemos de involucrarnos en varias áreas del conocimiento y hacer nuestras aportaciones. Así Muchas es. felicidades a su grupo de trabajo, en verdad, muy, muy, muy padre lo que están haciendo. Tengo Muchas algunas gracias. preguntas y se las voy a leer. Dentro de su investigación, ¿se pudo identificar si el costo de publicación se ha incrementado con esta modalidad de Open Access? Ah, esa es una muy buena pregunta y es parte de lo que sigue. Si vieron, no les presenté nombres de revistas. Entonces, eso se puede encontrar porque ya tenemos ahí los datos de cada área y qué tipo de publicaciones a la que más recurren. Entonces, lo que nos falta es entrar directamente a cuáles son las revistas y editoriales más utilizadas, ¿no? Y entonces podemos obtener esa información, ¿no? Cómo ha ido cambiando el costo. Algo que sí les puedo decir, aunque no lo mostré aquí, es que tanto en el trabajo donde usamos datos solo de la UCOL como en este, observamos una tendencia a la alza de editoriales como MDPI, ¿no? Que son revistas que requieren un costo. Entonces, de hecho, hubo un desplazamiento de Elsevier hacia MDPI. Entonces, esto nos habla de que sí hay una cierta predilección por ciertas editoriales y entonces podríamos analizar a partir de ahí cómo ha ido cambiando esta parte, ¿no? Lo más seguro es que sí se haya incrementado, porque pues la propia inflación global tiende a la alza, pero sí valdría la pena tener un cuantificador de qué tanto, ¿no? Pero más allá de que se incrementó, yo pienso que sería quizás más valioso saber cuáles son las estrategias que se utilizan más frecuentemente para poder cubrir estos costos, ¿no? Todos quisiéramos publicar en editoriales grandes, pero muchas veces no contamos con los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, sí valdría la pena ver si, más allá de si se incrementó, cuáles son las estrategias más eficientes para cubrir los costos asociados a la publicación. Muchas gracias. Le continúo. ¿Se pudo observar si el factor de impacto está relacionado con la calidad de la investigación o más asociado a la cantidad de citas obtenidas por la revista? Tendríamos que definir un indicador diferente. El que usamos ahorita trató de medirlo nada más en términos de citas entre cantidad de artículos, ¿no? Y eso asociado al factor de impacto. Entonces, de cierta manera sigue habiendo un sesgo porque la calidad de la investigación, otra vez, depende de más factores, ¿no? Yo pongo un ejemplo de experiencia personal. Tengo dos trabajos, ambos publicados en 2015. El tema es el mismo porque eran derivados de mi tesis doctoral. Uno lo publiqué en una revista Elsevier y el otro lo publiqué en una revista mexicana. Y a pesar de que el de la red mexicana, de hecho, tiene más datos, tiene una depuración mucho más avanzada de la técnica que utilicé, tiene 8 citas. El de Elsevier tiene 120 hasta el último conteo que hice. Entonces, falta eso. Sí, y si alguien tiene idea de cómo y quiere colaborar,
sería bien padre poder definir una lista de posibles indicadores de calidad que quizás no dependan nada más de pues lo tradicional, ¿no? Factor de impacto y el número de citas. Entonces el que mostramos, pues sí, es citas entre número de artículos, así que pues sigue dependiendo de estos sesgos, ¿no? Así es. También nos preguntan si al incrementar Open Access el número de citas debido al libre acceso, disminuye la calidad de las publicaciones, se mantiene o incrementa. Esa es una buena pregunta y es un debate, yo pienso que la comunidad científica ahorita no ha podido contestar, ¿no? Es decir, existen muchas quejas de muchos lados en el mundo donde hablan de temas donde pagas por publicar, ¿no? Entonces, yo creo que es un debate abierto. De momento lo que podemos decir nosotros es, podríamos estudiarlo en términos de enfocarnos solo en los tipos de acceso y, por ejemplo, ver el factor de impacto por tipo de acceso. Es algo que podemos hacer porque ya tenemos los datos. Creo que de esa manera podríamos al menos obtener evidencia, ¿sí? Si del factor de impacto, el número de citas, el índice H está diferenciado no solo por campo del conocimiento, sino también por tipo de acceso. Muchas gracias. En la semana pasada hubo un debate también por ahí en internet Sí, sobre un manifiesto que hicieron en alguno de los países nórdicos, no recuerdo con exactitud sí, cuál fue, porque ellos argumentan que el pago de los artículos genera desigualdad científica y distorsiona la calidad. ¿Qué opinión tiene respecto a esta postura y qué implicaciones considera que podría tener en sistemas de recomendación y evaluación académica, un poco enlazando con el tema que nos expusieron hace rato? así es. ¿Y en qué se basan las métricas derivadas de estas publicaciones? Sí, esa parte es importante. En el trabajo de hace rato, aunque no se mostró, les hablaba acerca de los grafos donde se veían las redes de colaboración. Y entonces viene la pregunta, yo voy a contratar a un líder para un proyecto, ¿no? Por decir algo. Tengo dos investigadores, ambos tienen 3,000 citas, ambos tienen 200 publicaciones. ¿A quién contrato, no? Y es donde empieza uno a tratar de buscar salirse de lo usual, ¿no? Y por ejemplo, observar, ok, si yo hago su nodo de colaboración y uno de los investigadores sale al centro y está conectando a tres, cuatro, cinco diferentes equipos de trabajo, lo que estoy viendo ahí es una persona que funge como un líder y como un nexo, alguien que se encarga de comunicar a equipos que de otra manera estarían desconectados, ¿no? Y pues todos sabemos que en la ciencia una de las partes más importantes es la colaboración. Si por otro lado a la otra persona la observo que está en una nube de autores, quizás porque salen artículos muy grandes, pues sí, la persona tiene contacto con otras instituciones, pero no como un líder. Y entonces viene ese debate, ¿no? ¿A quién contrato? Bueno, si yo quiero un líder, me conviene conseguir a alguien que tenga esta experiencia. Entonces sí valdría la pena observar otro tipo de factores además de la publicación. Por ejemplo, los tesistas. ¿Cuántas personas ha formado el investigador? Pero no solo cuántas, ¿qué ha pasado con ellos después? ¿Continuaron su carrera? ¿Tienen ya sus propios nodos de investigación? Ahí estamos hablando de que hubo una influencia real, ¿no? Más allá de pues solo titularlos y que se vayan. La divulgación, ¿qué tanto interés tiene la persona demostrable en dar a conocer los resultados de la ciencia al público? Que es una parte que en cualquier lado cualquier país es importante porque dependemos de este financiamiento, ¿no? Lo otro puede ser también qué tanto publica, cómo da a conocer lo que él hace, ¿no? Y lo otro podría ser, pues, cómo forma estas redes. Es alguien que ha trabajado en la creación de programas de estudios, de centros de investigación, que ha estado en estancias fuera. O sea, tenemos que empezar a ver más ese factor humano, ¿no? Este, no, se sale un poco, pero también hemos trabajado en cómo está el posicionamiento de universidades utilizando, por ejemplo, el ranking QS. Y algo que vimos es que las principales universidades del mundo le dan un factor de peso bastante grande a la parte humanística. Y luego tenemos algunas de Latinoamérica que están súper bien en publicaciones, en número de artículos y demás. Pero cuando hacemos un gráfico de radar con todos los indicadores, medio gráfico está en cero o casi en cero. No se le da peso a la parte de el tipo de estudiantes que llegan, el tipo de profesores que contrato, cuál es la interacción,
cuántos profesores hay por alumno, etcétera, ¿no? Un montón de factores que hoy por hoy no se toman en cuenta, ¿no? Pero que sin embargo, por ejemplo, ya impactan en el ranking que tienen las universidades. Así es. Eh, Siguiente pregunta. ¿Considera que el Open Access es un modelo que fortalece la ciencia o el beneficio económico de las editoriales? Son las dos cosas, ¿no? Nadie puede negar el hecho de que las editoriales tienen un beneficio económico. A fin de cuentas, si no existieran, no lo harían. Pero, por otro lado, yo pienso que si el Open Access se pudiera de alguna manera incrementar para que el investigador pague una porción menor o que hubiera más financiamiento por parte de instituciones, ciertamente es un gran beneficio para países en desarrollo, ¿no? Países donde pues no existe dinero para que puedas gastarte $25 en leer un artículo. En mi campo, en el campo de la física y la astronomía, tenemos la suerte de que existe el Archive. Entonces uno puede entrar a Archive y puedes tanto enviar tu artículo si tú quieres compartirlo. Y yo tengo uno que no se publicó, tiene cerca de 60 citas. Y ahí está, ¿no? Y a alguien le ha servido el hecho de que lo pueda ver. Entonces, ese es un ejemplo de acceso abierto que no necesariamente implica un beneficio económico a una editorial, aunque probablemente lo haya, no lo sé, pero que a fin de cuentas tiene un impacto hacia afuera, ¿no? Entonces, no es tanto que no deba tener un beneficio económico, sino que deben buscarse estrategias para que la accesibilidad de la investigación científica a estos medios de difusión masivos, que son las revistas, pues de alto impacto, fuera mucho mayor, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder publicar más en estas revistas que son las que realmente tienen una mayor probabilidad de llegar a otros países, ¿no? Yo creo que el acceso abierto es muy importante, ¿no? No me imagino un mundo donde todos puedan pagar por acceder a leer artículos, ¿no? Y más cuando cada día salen, no sé, 500 artículos de tu área y tuvieras que pagar por ellos, sería imposible que los leyeras. Y si la ciencia no se lee, entonces no logra su objetivo, que es la comunicación, ¿no? Esa es mi opinión al respecto. Muchas gracias, doctor Santiago. Y por último, ¿usted qué opina de esta parte de las políticas del presidente Trump de haber orillado a que una base de datos tan grande como PubMed, pues no tiene ahorita actividad? Sí. Eh, Vamos, estamos en la era de la información y que un satélite deje de funcionar y no podamos observar el progreso de un huracán, ¿no? O no podamos observar la actividad solar cuando tenemos estos eventos, todos vimos las auroras boreales, al menos en fotos, ¿no? Son eventos que no van a dejar de ocurrir y que requieren que exista la información a tiempo para que se pueda tomar una toma de decisiones efectiva. Entonces, en el caso de la ciencia no es diferente, ¿sí? El no tener acceso a la producción científica es algo muy grave. Y si hablamos del campo de la medicina más, estamos hablando de un área cuyo principal objetivo es preservar y mejorar la vida de las personas. Entonces, pues esperemos que una vez que pase el conflicto actual que tiene esa administración con otros temas como la seguridad, pues regrese ese apoyo, ¿no? Es importantísimo que no se pierda porque estaríamos cerrando los ojos ante la naturaleza y la naturaleza no deja de actuar. Yo pienso que es una de las enseñanzas de la pandemia, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido una acción tan rápida en el desarrollo de vacunas y medicamentos? Afortunadamente el virus parece haberse autorregulado, ¿no? Se creó una cepa que era más contagiosa, menos letal, pero hubiera podido ser otra historia completamente diferente sin las vacunas. Entonces, esperemos que mejore. Así es. Ya por último, ahorita reflexionando sobre lo que nos presentó, em, ¿ha considerado analizar las publicaciones en congresos nacionales? Esta parte que luego nos Sí, dicen, no cuenta, lo de sí, las memorias de Congreso. de congreso de memorias en extenso, o Ujú. que si no es ISSN no cuenta, y te ofrecen a veces ISBN, y toda Sí. esta parte requiere mucha maquinaria para procesar esos datos. Pues primero, sí vale mucho la pena. Creo que tendríamos una imagen más fiel de la actividad científica en congresos que en artículos. ¿Por qué? Pues porque el artículo es un filtro mucho mayor. Sí es cierto, está también en entredicho la rigurosidad de de la evaluación, ¿no? Pero si queremos al menos ver los temas, tenemos que entrar al análisis de datos de congresos. ¿Cuántos de nuestros estudiantes o uno mismo cuando era estudiante no presentaron trabajos ahí que no necesariamente luego se derivaron en un artículo?
y no por falta de calidad, sino a lo mejor el estudiante se graduó, cambió de tema, cualquier cosa, ¿no? Entonces sí obtendríamos un panorama bien, bien interesante analizando. ¿Se podría? Pienso que sí. Lo único que sería adecuado es buscar una o varias bases de datos que pudieran ser compatibles y entonces tratar de replicar el análisis, por ejemplo, usando clustering o alguna otra estrategia, ¿no? Pero sí nos daría un panorama bien, bien interesante ver la actividad en congresos, ¿no? Sobre todo veríamos también cómo es la trayectoria de los investigadores cuando apenas son estudiantes. No necesariamente van a tener un artículo, pero quizás tengan publicaciones en póster, participaciones en pequeñas charlas o ponencias. Yo iría más allá, yo incluso hablaría de la divulgación, ¿no? Es un área que está pues todavía creciendo en términos del apoyo que se refleja para que exista, pero que es muy importante porque ahí es donde se forman los nuevos investigadores, ¿no? Todos empezamos como niños viendo un programa de tele o escuchando a alguien en la radio. Entonces valdría bastante la pena también un mapa de la investigación, más bien la divulgación de la ciencia usando estas herramientas. Creo que es algo que podría tratarse a futuro y que Y nos daría toca herramientas para decir, por favor, apoyen a la investigación, pero también a la divulgación científica. Así es. De hecho, toca usted un punto muy importante porque todavía tenemos confusiones a nivel nacional y una línea muy delgada entre lo que es divulgación y difusión, ¿no? Todavía no se logra establecer como que esa separación para que se concreten trabajos. Y otra cosa importante que usted menciona y pienso que es lo que pasa, que no hay una base de datos construida sobre Así estas es. participaciones en congresos y todavía dividirla entre memorias en extenso y presentaciones en póster, ¿no? O ahorita la nueva modalidad que es presentación de artículos, ¿no? Sí. Incluso Ujú. hasta los concursos que luego hay en los congresos grandes, Exacto. ¿no? Sí, Entonces, quiere obtener a una persona que tenga potencial para la divulgación, busque a los ganadores de esos eventos, ¿no? así es, así es. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor Santiago, por Gracias. sus trabajos que nos presentaron hoy. Veo que están también otros autores de este trabajo. Los Sí, saludamos desde Teotitlán de Flores Magón. Muchas gracias por conectarse también para escuchar al doctor, a sus compañeros en este trabajo tan arduo. Y procedemos a la entrega del certificado digital. Este certificado digital es por su excelente participación en la sexta Conferencia Internacional de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos con el artículo titulado Manejo y Análisis de Datos Masivos para la Democratización del Conocimiento, aplicación de Machine Learning a la producción científica mexicana en un periodo del 2000 al 2024. Transmitido en vivo desde las instalaciones de la Universidad de La Cañada, en Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, hoy, 14 de noviembre de 2025. Avalan el certificado nuestra encargada de despacho de rectoría, la doctora Margarita Bernabé Pineda, y el fundador y coordinador de investigación también del Laboratorio de Ciencia de Datos, el doctor Miguel Ángel Sánchez Acevedo. Muchísimas gracias por su participación.